Buenas noches. Buenas noches, doctora, compañeros. El tema de hoy es la fisiología del sistema óptico del globo ocular. Entonces, como pequeña introducción, tenemos que la visión es uno de los cinco sentidos que utiliza el cuerpo humano para interpretar su entorno. Entonces, el ojo recibe la luz que luego se traduce en energía. Esa energía ingresa al nervio óptico como un potencial de acción y viaja a la corteza cerebral donde es procesada dicha información. Pero primero definamos qué es la luz. Permítame hacer sí. Ok, ¿qué es la luz? Entonces, la luz consiste en pequeños paquetes de energía llamados fotones, los cuales, como menciona la diapositiva, pueden comportarse bien como ondas o como partículas. Entonces, los fotones viajan desde la fuente que los emite hasta que golpean la superficie de un objeto. Las superficies producen un cambio radical en la conducta de los fotones que los golpean y estos cambios son los que proporcionan a nuestra visión información sobre dichas superficies. Entonces, ¿cuál es la parte de la luz que nosotros podemos observar? La luz visible comprende una estrecha banda del espectro de radiación electromagnética, la cual está comprendida entre los 400 a 750 nanómetros. Este dato del espectro de luz visible suele variar de acuerdo a las literaturas, pero eso es lo importante. Entonces, fuera del espectro visible también existen otras ondas electromagnéticas, las cuales son inexistentes para el ojo humano, tales como son los rayos X, los rayos gamma, etcétera. Ahora bien, entonces, ¿cómo es que entra esa luz en nuestro ojo? Como ya había mencionado la clase pasada, el ojo está compuesto por una serie de lentes y espacios que enfocan las imágenes tal como lo haría una cámara. Entonces, el ojo está compuesto muy rápidamente por el humor vítreo, el humor acuoso, el cristalino, la córnea y, 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 y una refracción. Entonces, el término índice de refracción no es más que la relación, la división en el aire dividido o en comparación con su velocidad cuando viaja a través de determinado objeto. Entonces, la luz viaja en el aire en forma de segundo en el aire, pero esta se desplaza con mayor lentitud cuando atraviesa determinados objetos transparentes, ya sean sólidos o líquidos. Entonces, decimos que el índice de refracción de una sustancia transparente es el coeficiente entre la velocidad de la luz en el aire y su valor cuando atraviesa determinado medio. Entonces, por ejemplo, digamos que la luz atraviesa determinado tipo de vidrio a una velocidad de 200.000 kilómetros por segundo. Entonces, para poder calcular el índice de refracción de este vidrio, tendríamos que dividir 300.000 para 200.000, que es la velocidad con la cual atravesó el objeto, y nos daría una relación de 1.6. Una vez dicho todo esto, podemos inferir que la luz se vuelve más lenta y su trayectoria se modifica levemente a medida que atraviesa el ojo. Y a partir de este concepto también podemos inferir que toda enfermedad o toda condición que afecte las propiedades refractivas del ojo también alterará significativamente la visión, lo cual me lleva al siguiente tema, que es la refracción. Cuando la luz atraviesa un objeto, ésta se refracta de acuerdo al ángulo de la luz y también de acuerdo a la superficie del objeto. Entonces, de esta forma podemos tener cuatro posibles situaciones. Las dos primeras son muy fáciles de comprender y las dos que mencionaré después son importantes para comprender posteriores conceptos. Entonces, la primera situación es cuando
la luz penetra de forma perpendicular, lo que va a hacer es que no va a cambiar su dirección la luz, sino que va a seguir su trayecto y simplemente va a disminuir su velocidad. Como primera situación. La otra situación es de forma angulada, un poquito más complejas. Entonces, la tercera de ellas es cuando la luz penetra sobre un lente cóncavo. Lo que va a suceder es que eh, la luz va, perdón, el lente, ¿sí? El lente va a dispersar los rayos de luz y a este fenómeno se le conoce como divergencia de los rayos. Y por último, y este es bien importante, esta situación es cuando la luz atraviesa una lente convexa. Lo que va a suceder es que esta concentra los rayos de luz. Entonces, la luz al alejarse hacia cualquiera de los bordes de este lente convexo, lo que va a hacer es que los rayos se tropiecen con una superficie que va a formar un ángulo paulatinamente mayor. Entonces, los rayos más externos se van a desviar cada vez más hacia el centro y a este fenómeno se le conoce como convergencia de los rayos. Y el punto en el cual, bueno, si digamos que si la lente tiene la curvatura adecuada, exactamente la curvatura adecuada, los rayos paralelos que atraviesan cada parte de la lente se van a desviar en un punto lo suficientemente para que todos crucen en el mismo sitio. Este sitio es el denominado punto focal. Entonces, tenemos aquí un esquema eh, muy sencillo en el cual se comparan dos lentes. Entonces, en ambos están enviando rayos de luz de forma paralela hacia los lentes y lo que va a suceder es que estos se van a concentrar en el punto focal porque como vemos son lentes convexos. Entonces, en el caso del lente de abajo, la luz no se va a doblar tanto, ¿no? El rayo de luz no va a doblarse tanto, ya que si el punto focal está más lejos, la luz se dobla, pero no mucho. Es decir, no se impacta tanto su trayectoria original comparada con una lente con un punto focal más cercano. Entonces decimos que los lentes que tienen una menor longitud focal tienen un impacto mucho mayor sobre la trayectoria de la luz que en cambio los que tienen una lente con una longitud focal mayor. Una vez dicho esto, me gustaría hacer una pregunta para mis compañeros y es, ¿cuál de los dos lentes que tenemos en este esquema creen ustedes que es más poderoso, por decirlo de alguna forma? Solo quiero que me digan cuál creen que es, el lente de abajo o el lente de arriba. ¿El de abajo? El lente de arriba. El de arriba. El lente de arriba, exactamente. ¿Por qué no sería el lente de abajo? Porque, como mencioné, si tenemos una longitud focal cada vez más lejos, entonces esto va a suceder con los rayos de luz. Creo que me se ve bien porque se desenfoca, pero bueno. Si digamos que el punto focal está a unos 10 metros, mientras más lejos esté el punto focal, más paralelo, podríamos decirlo, se va a tornar los rayos de luz. En cambio, en este lente de acá arriba que está el punto focal súper cerquita, digamos que este fue el punto focal. Si ven, los lentes tienden a doblarse mucho más o a ser mucho más perpendiculares. Pero para que quede mucho más claro, vamos a hacer unos ejercicios que son súper sencillos. Entonces, en oftalmología, para referirnos a la potencia de una lente,
A esto lo denominamos como dioptría. Entonces, con este mismo esquema, déjenme poner... Ya. Con este mismo esquema, si la longitud focal del lente de arriba fuera de, digamos, unos 10 centímetros. Y la longitud focal del lente de abajo, como está más lejos, sería unos 50 centímetros. Bien. Para poder, mejor dicho, las dioptrías tienen una fórmula, que es esta de aquí, que es 1 sobre metro o el inverso de metro, como quieran decir. Entonces, empecemos con el de arriba para que vean que es más potente. Tenemos 10 centímetros, como tenemos que usar sobre metros, nos tenemos que transformar. Nos daría 10 centímetros a metros, es 0.1 metros. Aplicamos la fórmula, 1 sobre metro, entonces 1 dividido para 0,1, lo que nos daría igual a 10 dioptrías. Y en cambio, en el de acá abajo, lo mismo, lo transformamos a metro, que sería a 0,5. 1 para 0,5, que en cambio esto nos da 2. 2. Entonces, reflejado en esta fórmula, podemos ver que el lente de arriba tiene más dioptrías que, en cambio, el lente de abajo. Listo. Esto es simplemente en el caso de los lentes convexos, ya que como dije, mientras más amplia sea la desviación de los rayos a través del lente, mayor va a ser su poder dióptrico. En cambio, el poder dióptrico de las lentes cóncavas no se va a poder establecer en función a la distancia focal, porque si recordamos esto de acá, cuando atraviesan una lente cóncava, los rayos no van a un punto focal, sino que más bien se dispersan. Entonces, esto me lleva a otro concepto, y es que las lentes cóncavas neutralizan el poder dióptrico de las lentes convexas. Por tanto, si por ejemplo se coloca una lente cóncava que tiene una dioptría y justo delante ponemos una lente convexa que igual tiene una dioptría, lo que va a suceder es que se crea un sistema de lentes que tiene un poder dióptrico nulo. Entonces, las lentes cóncavas neutralizan el poder dióptrico de las lentes convexas. Muy bien. Continuaremos con el tema de medios de refracción. El globo ocular cuenta con varias estructuras convexas, las cuales actúan como lentes. Entonces, estas estructuras lo que hacen es refractar la luz y le otorgan al ojo humano un poder de refracción de 59 dioptrías. Entonces, estos elementos son la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo. A grosso modo, podemos decir que, por ejemplo, la córnea es una fina capa transparente y avascular que está bañada en su superficie externa por una fina una fina película de lágrimas, y que la córnea es la superficie responsable de aproximadamente 2/3 del poder refractivo del ojo. El humor acuoso, por su lado, es un líquido que se localiza a nivel de la cámara anterior y posterior del ojo, el cual es secretado por el cuerpo ciliar y es reabsorbido por los canales de Schlemm.
El cristalino está ubicado por detrás de la pupila. Es una estructura biconvexa, la cual es capaz de modificar su curvatura para poder ajustar la visión a los objetos, ya sean estos lejanos o cercanos. Y finalmente tenemos al humor vítreo, que es una sustancia gelatinosa ubicada en la cámara posterior del ojo. Entonces, de todos estos, la córnea es el medio de refracción más importante, ya que, como mencioné, aporta 2/3 del poder refractivo del ojo ocular. Esto no quiere decir que, por ejemplo, se le reste importancia al cristalino, ya que el hecho de que el cristalino pueda modificar su curvatura me lleva al siguiente tema, que es el reflejo de la acomodación. Entonces, el aparato de acomodación cuenta con 3 elementos, que son el cristalino, esta parte aquí, el músculo ciliar y también los ligamentos suspensorios del cristalino, que serían estas fibras de aquí. Listo. Entonces, tenemos aquí un esquema de cuando es una visión lejana y una visión cercana. Entonces, cuando el objetivo visual se acerca al ojo, lo que va a suceder es que se estimula la contracción del músculo ciliar, lo cual va a determinar una relajación, como podemos ver en la imagen, de los ligamentos suspensorios del cristalino, lo que va a producir que se aumente el diámetro anteroposterior del cristalino y además que se produzca un desplazamiento anterior, lo cual va a aumentar la potencia dióptrica. Es decir, cuando el ojo contempla objetos cercanos, el músculo ciliar va a cambiar la forma del cristalino abombándolo, es decir, aumentando su curvatura o volviéndolo más convexo. Y es esto lo que va a aumentar las dioptrías del ojo, así favoreciendo la visión de un objeto cercano. Y por el contrario, para la visión cercana, en cambio, el músculo ciliar se relaja, los ligamentos suspensorios se tensan y el cristalino pierde su convexidad, es decir, se aplana. Entonces, hay algunos conceptos que son importantes, como por ejemplo, que la máxima distancia a la que el ojo humano puede ver un objeto con nitidez y con una acomodación relajada es lo que denominamos punto visual lejano. Y en cambio, el punto más próximo en el que se puede ver un objeto con nitidez se denomina punto visual próximo y corresponde a un foco de máxima acomodación. Entonces, el rango de acomodación, por definición, sería la distancia entre estos dos puntos, el punto visual lejano y el punto visual próximo. Y la amplitud de la acomodación, esta se mide en dioptrías y se refiere simplemente a la diferencia entre el ojo en máxima relajación y también en máxima acomodación. Por otro lado, tenemos la formación de la imagen en la retina. Entonces, de la misma manera en la que un lente de vidrio es capaz de enfocar una imagen sobre, por ejemplo, una hoja de papel, el sistema ocular de lentes que tenemos es capaz de enfocar una imagen sobre la retina. El resultado está dado la vuelta e invertido con respecto al objeto. Sin embargo, nuestro cerebro, nuestra mente, percibe los objetos en su posición derecha a pesar de que la orientación esté al revés, esto en la retina, ya que el cerebro está entrenado para considerar como normal una imagen invertida. Y ya casi para concluir, tenemos el concepto de diámetro pupilar. Entonces, la primera o la principal función, del iris consiste en incrementar la cantidad de luz que llega a los ojos en una situación de oscuridad y, al contrario, disminuirla cuando, por ejemplo, es de día y hay mucha luz.
Entonces, la pupila del ojo humano puede reducirse hasta 1,5 milímetros y ampliarse hasta incluso 8 milímetros de diámetro. Un concepto importante es la profundidad de foco que tiene el sistema cristalino. Entonces, esta profundidad de foco aumenta cuando disminuye el diámetro pupilar. Entonces, aquí en esta figura tenemos dos ojos exactamente idénticos, excepto que se diferencian por el diámetro de apertura pupilar. Entonces, en el de arriba esta apertura es pequeña, como podemos observar, y en el de abajo es grande. Entonces, delante de cada uno de estos ojos, de esos esquemas, hay pequeñas fuentes de luz. Entonces, la luz atraviesa la apertura pupilar y se concentra a nivel de la retina. Entonces, es importante explicar que el sistema de lentes superior tiene mucha mayor profundidad de foco que esta imagen de abajo. ¿Y esto por qué? Es porque la mayor profundidad de foco es posible cuando hay una pupila muy pequeña. Y la razón de este hecho es que con una apertura muy pequeña, casi todos los rayos que atraviesan el centro del cristalino, casi todos los rayos que atraviesan el centro del cristalino, casi todos los más centrales van a estar enfocados. Y eso sería todo. Gracias por su... Regresa. Muy buena tu presentación. Regresa, por favor, a la anterior. Repite el último concepto que mencionaste. Ok, entonces, la profundidad de foco. Tenemos estos dos esquemas, en el cual tenemos uno que tiene una profundidad de foco mayor, que es el que tiene esta apertura menor del cristalino. Y esto se debe, o mencionaba el libro, creo que no me quedó a mí muy claro, es que este tiene una mayor profundidad de foco porque casi todos los rayos que van a pasar por aquí van a pasar por el centro del cristalino. Entonces, en cambio, en el de acá, como tiene una apertura pupilar mucho mayor, no todos los rayos necesariamente van a pasar por el centro. Entonces, En definitiva, respecto al diámetro de la pupila, ¿qué entendiste? Mientras mayor es el diámetro de la pupila, ¿es mejor o peor para que haya un enfoque óptimo de la imagen en la retina? mientras menor sea el diámetro de la pupila, mejor será el Ujú. enfoque que tiene nuestra retina. Es Sí. importante. Ese concepto es muy importante en el diario vivir. Cuando ustedes tengan un ejemplo, un paciente llega a la consulta y no puede ver en horas de la tarde de la noche, pero el resto del día él tiene una buena visión. Es un estudiante nocturno y no puede enfocar su mirada a la distancia. Entonces se le hace medida de lentes y ha tenido una pequeña medida de miopía, pongámosle, un 0,50. Todo el día en la luz, la pupila, ¿qué es lo que hace? Se contrae. La pupila es un diafragma que concentra los rayos de luz. Y en la clase de agudeza visual, ustedes van a revisar el punto, el agujero estenopeico, ¿ya? Y van a entender este concepto. Concentra los rayos de luz. Y en otro ejemplo, en la noche, la pupila en la oscuridad, ¿qué es lo que hace? Se dilata, ¿cierto? Entonces, aquí los rayos de luz van a dispersarse y los pequeños defectos de lentes, defectos de refracción que se denominan, van a tornarse manifiestos, ya no van a estar latentes. Asimismo, es importante recordar otro concepto que muy bien mencionaste, que el cristalino acomoda, ¿sí? Tiene un poder dióptrico de acomodación.
Y es posible que a lo largo del día también se fatigue los músculos de la acomodación y esta acomodación ya no sea tan óptima, apareciendo errores de refracción. Fisiológicamente, el cristalino tiene una acomodación de 2 dioptrías. Quiere decir esto que todas las personas podremos tener una medida de +2 de lentes y no necesitar utilizarlas. ¿Por qué? Porque normalmente el cristalino va a acomodar y va a permitir que la imagen llegue nítidamente al cerebro, porque los rayos van a llegar a la retina en un punto focal gracias a la acomodación del cristalino. Entonces, 2 conceptos. El diámetro de pupila es importante, la acomodación del cristalino es fundamental y en la clase siguiente van a hablar, ya cuando lleguen los errores de refracción, de agujero estenopeico y del poder de acomodación del cristalino. Muy buena tu clase, muy didáctica, te felicito. Espero que sigan así. Gracias. Vamos, por favor. Gracias, Doc. Disculpen si pueden ver mi pantalla. Sí, Juanito. Ya. Entonces, ahora yo les voy a hablar de varios temas que son muy importantes dentro de la oftalmología. Primero, agudeza visual, metropías y los tipos de lentes. Entonces vamos a empezar con lo que es la agudeza visual. La agudeza visual en sí, un concepto que se le puede dar es la capacidad de percibir y diferenciar dos estímulos separados por un ángulo determinado. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que es un sistema complejo. Toda esta agudeza visual va a hacernos relación o nos va a hacer pensar que varias estructuras están relacionadas entre sí. Y esto nos va a servir para percibir ya que el poder percibir y el poder nosotros diferenciar un objeto, diferenciar dos puntos separados, son funciones mentales superiores. Y como ya nos explicó Carla, todo esto, todo el tema de la emisión de luz, de los reflejos, de las dioptrías, van a tener ángulos. Y dentro de la agudeza visual se va a utilizar mucho lo que es este tema de los ángulos. Y aquí nos dice que para poder diferenciar y para poder discernir estos dos puntos va a estar determinado por un ángulo que es el ángulo alfa. Entonces vamos a darles unos pequeños conceptos que voy a estar utilizando mucho en la exposición para que ustedes los tengan en cuenta. Entonces, primero vamos a hablar de los mínimos. Hay un mínimo visible, un mínimo separable y un mínimo reconocible o discriminable. El mínimo visible es la unidad espacial más pequeña que el sistema visual es capaz de percibir. El mínimo separable, en cambio, es la habilidad de separar dos objetos que se encuentran muy próximos, como ven las líneas de aquí. Al igual que el mínimo visible, los puntos. El mínimo reconocible o distinguible representa la capacidad del sistema visual de nombrar o reconocer correctamente formas u objetos o su orientación. Y dentro de estos tres mínimos, el más importante o el que a nosotros nos importa clínicamente es el mínimo reconocible o distinguible, ya que también va a representar funciones mentales superiores, ya que el paciente nosotros le pedimos que nombre un objeto y que lo reconozca. Entonces, ya pudiésemos estar discerniendo o poder identificando tanto el mínimo visible como el mínimo separable. Entonces, ya haciendo un concepto más complejo de una agudeza visual, se definiría como la capacidad de detectar un objeto en el campo de visión, es decir, que se encuentre dentro del ángulo de visión de nuestros ojos. También la capacidad de separar los elementos críticos de un test, es decir, el mínimo separable, y la capacidad de nombrar un símbolo o identificar su posición. Dentro de ello, hace referencia al mínimo reconocible. También tenemos que
no solo es el ajuste óptico que ya lo denominó Carla, sino que también van a actuar estructuras oculares como la córnea, el cristalino, la retina, y también depende del estado de la vía óptica y el estado de la corteza visual. Y no solo es estas estructuras biológicas, sino que también van a intervenir factores físicos, biológicos y psicológicos. Dentro de factores físicos tenemos la calidad de la luz o cómo se encuentra también físicamente el paciente, es decir, los músculos de la acomodación. Factores biológicos, si se encuentra el paciente con algún tipo de enfermedad o no que pueda afectar esta vía óptica, tal como sería la diabetes o la hipertensión, que pudiesen afectar a lo que es la retina. Y factores psicológicos, cuán predispuesto está el paciente para poder realizar los tipos de test de agudeza visual que vamos a ver a continuación. Otros conceptos importantes también es el ángulo mínimo de resolución. Este ya es un tema, un concepto físico, pero también es muy importante ya que este va a indicar el tamaño angular del detalle más pequeño que es capaz de identificar un observador en el optotipo. Y esto es muy importante ya que los que hemos ido a oftalmo o lo que nos han hecho test de agudeza visual, hemos visto varios optotipos, estas cartillas. Entonces van a haber dos tipos de cartillas, unas estandarizadas y otras no estandarizadas, y esto tiene que ver mucho con el ángulo mínimo de resolución que ya les voy a explicar. Entonces, como les decía, un optotipo es un conjunto de letras, signos o figuras de diversos tamaños que se utilizan para medir la agudeza visual. Entonces, dentro de estos optotipos, vamos a ver que este ángulo del mínimo reconocible se los va